Y cuántos personajes interesantes, algunos conversos, algunos nuevos cuadros políticos. Ayer en la comisión, en las Comisiones Unidas que dictaminaron y aprobaron el dictamen de la reforma judicial. Pero quién mejor que nuestra colega, querida compañera, amiga Leticia Robles de la Rosa para darnos detalles de esta gran jornada que, además de la polémica del dictamen, tiene abierta la polémica de 85 o 86 votos para la mayoría calificada y encima la contrarreforma de la Corte para que también sea ingrediente para el debate. Leti Robles, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Ivonne? Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues mira, esto de la polémica de si 85, 86, pues solamente la tienen los oficialistas, que ahora están tratando de sacarse de abajo de la manga argumentos que nunca se han aplicado. Y te comento, en el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pleno, todavía presidido por Arturo Saldívar, resolvió una controversia sobre un reglamento que se aprobó en el Congreso de Morelos. Y ahí estableció que cualquier fracción respecto del número de votos siempre va para arriba, nunca va para abajo, porque esto es un principio de enteros. Y entonces si ya tienes 0.1 de una persona, pues tienes que contar a la persona completa, no puedes restar a la persona, tienes que contarla completa. Pero además te comento que en esa resolución del Pleno de la Corte se estableció que tenían ya dos antecedentes sobre ese mismo criterio, más otros tres en el que sí se ajustaba para abajo, pero sí y solo sí cuando la mayoría simple es similar a la mayoría calificada. Te explico. Si tienes un pleno de 5 personas, la mayoría simple son 3, pero la mayoría calificada son 3. Entonces, ahí sí lo ajustaron para abajo, solamente para esos casos que se trató en unos cabildos. Pero el resto del criterio de la Corte es, si tú tienes 0.1% de un ser humano, tienes ser humano completo, no lo puedes tener fraccionado. Entonces, lo que están haciendo hoy los oficialistas de decir que no, que hay antecedentes, no es verdad, Ivonne, no es cierto. Yo hice una revisión personal de las votaciones que se han realizado en el Senado desde el 2000 hasta esta fecha en materia de reformas constitucionales, y los ajustes siempre han sido a la alza, pero además siempre ha estado apegado con una tabla que tiene el Servicio Parlamentario del Senado de la República, donde ahí está indicando rápidamente si en una votación hay o no hay mayoría calificada. Y bueno, te comento también que el día de ayer, bueno, pues en esta polémica reforma, en el debate también pudimos ver pues algunos políticos que están buscando cobrarse facturas por su pasado. Por ejemplo, Luis Fernando Salazar, expanista de Coahuila, pues le echó en cara a Marco Cortés ese famoso acuerdo en el que firmó con el PRI para distribuirse notarías. También la expanista Blanca Juárez Díaz, pues también le echó en cara a Marco Cortés, dirigente del PAN, algunas decisiones que tienen que ver con acuerdos populares entre los propios panistas. Pero digamos, son facturas del pasado, cada una de esas historias individuales tiene. Ahí, Ivonne, sucedieron dos cosas muy interesantes. Ricardo Anaya dijo que hay 3 legisladores, no dijo los nombres, ni dijo de qué grupos parlamentarios, hay 3 legisladores que están siendo altamente presionados por el oficialismo, ya sea con amenazas utilizando las fiscalías estatales o ofreciéndoles dinero. En la noche, Ivonne, ya terminada la discusión, que se aprobó esta reforma en lo general y en particular por 25 votos en favor y 12 en contra, te comento que se reunieron todos los senadores del PRI, todos,
los 15 titulares y hubo 14 suplentes, porque la suplente de Claudia Naya por el estado de Zacatecas acaba de fallecer su padre y no pudo estar ayer, pero se comprometió a estar el día de la votación y votar en contra. Y ahí Alejandro Moreno reveló que ya incluso hay elementos del crimen organizado que están presionando a los senadores para que voten en favor de la reforma. Y Ivonne, pues en este contexto, entre la polémica que genera solo si Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, en torno a que son 85 según él, esto no es como una calificación de la escuela. Así es. Si tienes 8.5 se queda en 8. Pues no, estos son seres humanos. Y si tienes 8.1 de seres humanos, pues tienes 9 seres humanos. Y si está siendo presionado por intereses súper oscuros, está más complejo. Y retomamos la conversación con Leticia Robles de la Rosa sobre pues las complejidades en las que se enmarca la aprobación, discusión o desechamiento del dictamen a la reforma del Poder Judicial el próximo miércoles en el Senado de la República, ante presiones, ante pretensiones de ir pues en contra de un criterio que, como nos contaba ella, ya se fijó en la Suprema Corte de Justicia en 2021, que deben ser 86 y no 85, tiene que ir para arriba el redondeo y no para abajo de las 2/3 partes. Leti Robles, vuelvo contigo y te pregunto, Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿podría ser el traidor, como se dice en redes? Él es senador de Acción Nacional. Pues mira, Ivonne, hasta en este momento, a partir de que el viernes Ciro Gómez Leiva reveló esta posibilidad, él no ha dado la cara, no ha salido a decir absolutamente nada, solamente tenemos el compromiso público que hizo el martes pasado, la semana pasada, de que va a votar en contra y de que va a asistir. Hasta este momento él no ha aparecido públicamente, pero también recordemos que él pues tiene una persecución en el gobierno de Cuitláhuac García del estado de Veracruz. Ayer, tanto Marco Cortés, quien todavía es senador pero sigue siendo dirigente nacional del PAN, y Guadalupe Murguía, coordinadora de los senadores del PAN, informaron que ella ha hablado ya con Yunes el día de ayer, y él le dijo que sí va a asistir y que va a votar en contra. Pero eso lo vamos a saber, Ivonne, el día de hoy a las 6 de la tarde, cuando empiezan a llegar todos los senadores del PAN que tendrán que concentrarse en la Ciudad de México. Así está ya ordenado. Los titulares y sus suplentes tienen que estar en la Ciudad de México a las 18 horas para que puedan estar coordinados, estar todos juntos todo el tiempo de aquí a que se dé la votación, Ivonne. O sea que podría, ante estos pues expedientes abiertos, órdenes de aprehensión, podría darse el caso de una presentación en el Senado como la enfrentó Javier Corral en el arranque de la legislatura, de que le estén reclamando llevárselo a Yunes Márquez. Bueno, sí y no. Sí, porque pues una autoridad puede pedir el ingreso al Senado. No, porque la mesa directiva no puede concederla, dado que él tiene un fuero constitucional. Entonces, si no se lo concedió en el caso de Corral, no la puede conceder en el caso de Yunes Márquez. Pero ese es un buen antecedente, claro. Sí, o sea, eso ya, si no se pudo en un caso, no se puede en los demás. Entonces no puede hacer eso. Ahora, alguien nos puede decir, bueno, es que el oficialismo es capaz de eso y más. Bueno, sí, también podríamos decir que podría hacer estallar el planeta Marte, pero estamos hablando de posibilidades reales y de antecedentes jurídicos. Entonces, sí, claro que hay amenazas, por supuesto. También recordemos, Ivonne, que Yunes Márquez fue el primero que se registró como senador. Ahí en la tercera semana de agosto fue el primero. Él fue el que inauguró el registro de credencialización de los senadores. Lo hizo minutos antes de que abrieran el proceso, justamente porque no tenía fuero. Entonces lo hizo de manera sorpresiva, se retiró de manera sorpresiva, sigilosa, para que nadie lo pudiera detectar. Entonces, si eso hizo sin fuero, ahora tiene el fuero. Entonces, a mí me parece que todo, Ivonne,
en la dinámica de la neurosis de, ay, es que si la van a aprobar, pues todo puede suceder. Pero si uno observa las cosas con mayor frialdad, pues también puede no suceder y puede que el señor mantenga su compromiso público de votar en contra. Ahora, si él en determinado momento, Ivonne, en un escenario A, él votara en favor de la reforma, ¿tú ves a los Yunes en Morena? Después de tantos agravios mutuos que han tenido los Yunes y el poder de Morena en Veracruz. Es que después de Javier Corral en Morena, quizás sí, querida Leti, porque cómo se enfrentó a Morena y cómo le echaban en la tribuna los de Morena a Javier Corral. Sí, pero Corral y los de Morena nunca llegaron a los niveles de denuncias penales o de encarcelamientos. Pues eso es importante. Los Yunes y los morenistas de Veracruz sí han llegado a esos niveles. Recordemos, Ivonne, hace 6 años, una diputada de Morena que fue pues exhibida pidiendo moches, y Morena culpó directamente a Miguel Ángel Yunes de ser quien le puso la trampa a la diputada. Es cierto, sí. Entonces, tienen muchos antecedentes de una pugna muy fuerte, porque entre Corral y Morena ha habido discursos verbal, todo es verbal, todo fue verbal. Y en este caso ya son terrenos judiciales. Y son agravios históricos. Se recuerda, Leti, que era secretario o subsecretario de Seguridad el papá de los Yunes cuando tomó protesta Felipe Calderón en Cámara de Diputados en aquel llamado fraude por parte del PRD. Sí, pero además recordemos que Yunes, su padre, fue uno de los hombres más cercanos al Bester Gordillo, en la época que el Bester Gordillo era enemiga de las fuerzas de izquierda que hoy conforman Morena. Todo eso cuenta, querida Leti. Vamos a seguir cotidianamente comentando contigo lo que sucede en el Senado. Gracias por acompañarnos este lunes y buena semana para la cobertura. Igualmente, muy buen día.